Bienvenidos a ese estudio bíblico, el cual se titula ¿Por qué los masones e Illuminatis son unos tontos? Nosotros debemos entender algo que es real. Siempre nos lo han presentado como algo de conspiración o como teoría, pero la Biblia nos habla de que de la descendencia de Abraham iba a nacer un linaje de personas que con ellas Dios gobernaría al mundo. Y ese linaje son los judíos. Es importante entender esto para que ustedes puedan entender. Son los judíos. Los judíos son ese linaje escogido por Dios con los que Dios gobernaría el mundo. Y Dios se lo promete a Abraham. Pero ustedes deben saber de que en Israel todo está de una manera clasificada. Es decir, en Israel están quienes, los israelitas. Los israelitas son ciudadanos israelitas. Ellos no tienen ninguna conexión con Dios, sino que lo tienen con quién, con la tierra. Es como decir, una persona es estadounidense, pero no tiene ninguna conexión con Dios. En cambio, el que dice, no, yo soy judío, él tiene una conexión con Dios. Y luego el hombre puede llegar a estar más cerca de Dios. Ahí donde la persona hace el voto de Nazareo, y después del voto de Nazareo, se vuelve un masón. Es como el proceso, un masón, es como un proceso. Es como si yo fuera un simple ciudadano, un israelita, y yo digo, yo nací en la tierra de Israel, por lo tanto tengo que acercarme a Dios. ¿Me vuelvo qué? Un judío, un judío. El mismo que pasa con una persona que está en la iglesia, pero es una persona que es un asistente. Entonces, la primera parte es el asistente. Tú dices, no, yo estoy asistiendo a la iglesia, soy un asistente, pero yo digo, no, yo quiero involucrarme más en las cosas de Dios y me transformo en algo más interno para Dios. Me vuelvo literalmente como más creyente. Paso a la parte de qué? De judío. Pero yo digo, no, yo quiero conocer más a Dios. Y me vuelvo qué? Un nazareno. Los nazarenos son los que hacen votos a Dios. Se casan con Dios. Y luego pasan a qué? A ser masones. Y los masones son los que tienen una relación íntima con Dios y por medio de ello Dios gobierna el mundo. Pero ellos han demostrado que son incapaces de qué? De controlar el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Tú dirás, ¿por qué el Todopoderoso hace esto de gobernar con humanos? ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo. Dios vive que en la eternidad. Jesús vive en la eternidad y ellos ya saben todo. Entonces lo que ellos buscan son que los humanos aprendan a ser dioses. Eso es lo que Jehová nuestro Dios y Jesús buscan. Ellos ya saben todo, ya tienen la sabiduría, la inteligencia, ellos ya saben cómo gobernar el mundo. Él está buscando personas que sepan cómo gobernar. Entonces por eso Dios deja que el hombre lo haga. Entonces tú dices, no, es que yo quiero que mi hijo aprenda, no sé, a hacer un arroz. Y tú dices, no, es que mi hijo muchas veces me ha quemado el arroz. Ya lleva 10 veces y me ha quemado el arroz. Pero en la 11ª vez me hizo un arroz delicioso y yo me siento complacido. Pero ¿cuántas veces le tocó soportar que quemara el arroz? 10 veces. Y eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre ha demostrado que es incapaz de qué? De gobernar. Pero Dios busca que el hombre aprenda a gobernar, que se vuelva un Dios. ¿Por qué Jehová no lo hace? Porque Él ya es un Dios, Él sabe cómo gobernar, Él sabe qué es lo justo y qué es lo injusto. Pero Él dice, si yo gobierno el mundo, los humanos no van a aprender, no van a aprender. Si Jesús gobierna el mundo, los humanos no van a aprender. Y por eso Él deja que el hombre gobierne, para que el hombre aprenda. Y el hombre hasta el momento no ha aprendido ni siquiera de sus propios errores. Y eso es vergonzoso. Por eso yo digo que los masones son unos tontos, porque no han sabido gobernar el mundo.
porque la Biblia habla de ellos diciendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores, los que construyeron este mundo, y este mundo está lleno de qué? De injusticias, de enfermedades. Y Dios ve, y Dios le hace correcciones al hombre, pero el hombre no entiende. Y ahí es donde el hombre se vuelve un problema para Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de qué? De padres, de mujeres y de niños, incluyendo los animales. La Biblia dice que en el Génesis Dios ordenó el Edén y se lo entregó ¿a quién? A Adán. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere que Adán se descubra y aprenda ¿qué? A ser un Dios. Porque ya Jehová es un Dios. Adán es el que debe aprender a gobernar. Luego, Dios formatea el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se corrompió y vuelve y le entrega todo a Noé y su familia. ¿Para qué? Para que gobernara el mundo. Pero el hombre no entiende cuando Dios le da el rol de qué? De ser un padre, de ser un patriarca, de ser qué? Un gobernante. No entiende esa función. Y el hombre cuando tiene mucho poder, ¿qué le ocurre en su corazón? Se enaltece. Se enaltece contra Dios y se olvida de Dios y empieza ¿qué? A atacar a Dios. Dice, ya no necesito a Dios. El hombre cuando se enaltece dice, ya no necesito a Dios. Entonces, debemos entender de que hay un proceso. Hay un proceso. Es como cuando tú vas a la iglesia. Un israelita es un asistente. Luego tú dices, no, yo quiero meterme más con Dios. Te vuelves, ¿qué? Un judío. De un judío a un nazareo. Un nazareo es una persona que le hace votos a Dios. Y luego pasa, ¿qué? A ser un masón. Cuando estás aquí en el grado de masón, tú tienes que pasar por 33 grados. Y esos 33 grados tienen que ver con la columna vertebral, que tú vas escalando hasta llegar ¿qué? A la cabeza. Y tú te vuelves ¿qué? Una cabeza. Y la cabeza toma decisiones. Toma decisiones. Entonces debemos entender de los que controlan el mundo son los masones. Y Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios es el maestro. Y ellos son ¿qué? Los alumnos. Ellos son los alumnos. Ellos son los alumnos de Dios. ¿Y han sido qué? Malos alumnos. Perversos. Malos. Y por eso Dios les va a quitar el control del mundo. El proyecto del nuevo orden mundial ya no va. Ya no va. Eso ya no va con Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque ellos no saben gobernar. Han demostrado ser ¿qué? Malos y perversos. Porque dejaron la Torá. Sin la Torá no se puede gobernar. Para que una persona pueda gobernar el mundo, lo tiene que hacer a través de ¿qué? De la Torá. A través de los mandamientos de Moisés. Y como ellos dejaron la Torá, ellos no pueden gobernar. Ellos no pueden gobernar. Miren lo que dice Amós capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Los nazarenos son una evolución del hombre. El hombre empieza a pensar de una manera diferente y empieza a tener una comunicación con Dios. Los nazarenos son muy diferentes y debemos entender algo, de que Jesús salió ¿de dónde? De Nazaret. Por eso se llama ¿qué? Jesús de Nazaret. Él salió de los nazarenos. Él salió de los nazarenos. Por eso dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Entonces ellos, en el tiempo antiguo ya habían masones, porque los masones vienen de la palabra Salomones. Los Salomones, ¿los hijos de quién? De Salomón. Es realidad. Y ellos gobiernan el mundo. Mírenlo como teoría o mírenlo como conspiración, pero es la realidad. Ellos desde las sombras gobiernan el mundo. Y Jehová les ha estado enseñando, pero Dios les ha estado ¿qué? Vigilando, viendo sus corazones y sus mentes. Y Dios dice, estas personas no son dignas de gobernar el mundo. No podemos permitir más eso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un valor que es importante. Y ellos menosprecian a Jesús. Y sin el amor de Dios no se puede gobernar. Es realidad. Dice, ¿no es así? Dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Ellos empiezan a llevar la contraria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se enaltece. El hombre, cuando hace el voto de Nazareo, se da cuenta de que él también es un Dios. ¿Por qué? Porque Jehová dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios literalmente hizo una copia de él, pero el hombre no lo cree. ¿Pero dónde puede aprender eso? A través del Nazareto. A través del Nazareto tú dices, no, lo que Dios dice es literalmente literal. Dios nos creó y somos a imagen y semejanza de Él y podemos tener ¿qué? Poder. Tenemos poder. Y eso lo saben ¿quiénes? Los masones. Y por eso los masones se aprovechan de los que no saben estas cosas. Si tú eres un cristiano normal que vas a la iglesia, eres un asistente, eres un católico, un asistente, eres una persona que vive normal, los masones saben de que ellos tienen poder sobre ti y son superiores. Y por eso ellos controlan el mundo. Y tú no te das cuenta. Ellos toman las decisiones por ti. Es la realidad, porque así funciona el mundo. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo, los que tenían esos secretos y gobernaban el mundo antiguo eran los negros. Los negros tenían ese conocimiento. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y los negros eran los que gobernaban el mundo antiguo. En especial los cananeos. Los cananeos eran los que estaban arriba, eran el número uno. Y recordemos que el primer puesto lo tenían quienes, los cananeos. Los cananeos eran los más fuertes, cananeos. Eran los más fuertes. ¿Dónde habitaban los cananeos? En Israel. Por eso Israel vino a tomar ¿qué? El primer puesto después. Es decir, es como ver hoy en día a los judíos y decimos, no, es que los judíos gobiernan el mundo. ¿Por qué? Porque están en la tierra prometida. Pero ¿quiénes vivían en la tierra prometida en el tiempo antiguo? Los cananeos. Y ellos gobernaban el mundo. ¿Quiénes están al segundo al mando? Luego tenemos que los europeos. Los europeos. Y luego tenemos que los estadounidenses. Ellos son los que toman las decisiones hoy en día. Pero en el mundo antiguo era lo contrario. Primero estaban ¿quiénes? Los cananeos. Luego los egipcios. Y luego los cusitas. Y en el mundo antiguo, los negros eran los que tomaban las decisiones. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento oculto. Por eso los masones tienen una admiración hacia quiénes, hacia los egipcios. ¿Y los egipcios significa qué? Tierra negra, tierra de negros. Eso significa Egipto. Tierra negra o tierra de negros. Los negros tenían ese conocimiento, pero ellos también cometieron un gran error, que se enaltecieron. Faraón se enalteció y dijo, nosotros somos lo más alto. Y empezamos ¿a qué? A esclavizar pueblos. Lo mismo que hacen los blancos hoy en día. En el tiempo antiguo los negros esclavizaron a Israel. ¿Por qué? Si usted lee la Biblia dice que Israel era el pueblo más insignificante. El pueblo más insignificante. Israel. Israel estaba compuesto por la gente blanca. La gente blanca en el tiempo antiguo era la gente más insignificante. Si leen la Biblia, el libro de Éxodo dice de que Faraón ordenó matar a todos los niños hebreos y esos niños eran blancos. Se podía diferenciar un niño hebreo de un niño egipcio fácilmente y por eso Faraón ordenó la muerte de todos los niños blancos y ahí incluía Moisés. Y Moisés se salvó porque él se crió con los negros, con Faraón, con la hija de Faraón. La Biblia enseña de que las personas blancas no podían subir el rostro. No podían subir el rostro. Cuando era una persona negra caminando, ellos tenían que bajar el rostro. La Biblia lo dice. Decía que para un negro era racista que comer con un blanco. Porque quien tenían esos secretos antiguos eran los negros. Y esos secretos te hacen superior a las demás personas. Entonces Dios dijo, venga, los cananeos, los egipcios y los cusitas se están aprovechando con esos conocimientos. Entonces, lo que voy a hacer es que liberar a Israel y le voy a dar los secretos a Israel. Y por eso ocurre esto. Y por eso es importante entender la historia con los colores de la verdad. Dios hace esto. Dios hace esto. A los negros los manda ¿qué? Al castigo y a los que estaban en el castigo los manda a ser reyes.
Por eso Israel viene aquí a ocupar el primer puesto. Aunque ustedes no crean, Israel es el país que más comercializa tecnología. Es el país que tiene la mejor economía en el mundo. Sino que todo eso que hacen lo esconden. ¿Para qué? Para no llamar la atención. ¿Por qué? Porque ellos manejan todo con una agenda, todo lo planean, porque Dios les enseña eso. Dios les enseña eso, a planear, a ser ordenados, formarse como Dios. Pero Dios después empieza a mirar, no, es que el hombre se corrompe cuando tiene mucho poder. Y Dios lo ve. Dios está evaluando al hombre. Dios no quiere que el hombre se corrompa mientras tiene poder. ¿Pero qué le ocurre al hombre? El hombre se corrompe y Dios vuelve y lo corrige. Mira, estás haciendo las cosas mal. Estás matando niños. Si vas a ser un Dios, tienes que amar la vida. Y Dios le explica por qué. Porque Jehová ya es un Dios. Él ya sabe cómo ser un Dios. Él ya ha gobernado muchísimos mundos. Y por eso le permite al hombre aprender. El hombre no debe abortar niños. Pero el hombre lo permite. Y Dios, ¿qué hace? Lo castiga. Pero el hombre no reacciona adecuadamente. El hombre, siendo un Dios, no puede permitir de que haya inmundicia inmoral en el mundo, porque el mundo se pervierte y empiezan a aparecer los violadores. Y la Biblia te dice, ¿qué debes hacer con los violadores? Pero el hombre dice, no necesitamos a Dios, no necesitamos los mandamientos. Y es donde Dios dice, venga, el mundo que les di, lo están llevando al desorden. Ya ahí yo tengo que intervenir, ahí donde el maestro dice, Dios tiene que intervenir y Jehová empieza a intervenir, pero cuando Dios interviene de la forma de castigo y se comporta de la manera que Él debe hacerlo, en justicia. Y por eso vemos de que los judíos van a un holocausto y luego están llorando y diciendo, Dios, ¿por qué? Porque ellos hacen lo mismo con la gente. Empiezan aquí a decirles, aborta, vuélvete homosexual, vuélvete esto, y van en contra de qué? De Dios. Van en contra de Dios. Y a Dios no le agrada eso. A nadie le gusta que le lleven la contraria, menos a Dios. Y en eso son expertos ¿quiénes? Los judíos. Y por eso Dios los manda a un holocausto. ¿Por qué? Porque es en la responsabilidad de qué? De los humanos. Los europeos también entran ahí. Y los estadounidenses. Y a estos pueblos Dios los ha bendecido grandemente. Eso no se puede negar. Y recordemos que los blancos pusieron en qué? En servidumbre a los negros. Pero los negros dicen, venga, ¿qué es lo que hemos estado pagando? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Por qué? Porque los blancos cuando subieron al poder dijeron, venga, ahora tenemos a los negros en nuestro poder. ¿Es tiempo de qué? De vengarnos, de borrar la historia de los negros. ¿Es tiempo de qué? De ocultarles la verdad de lo que ellos fueron en el tiempo antiguo. Y por eso ustedes se dan cuenta, los europeos tienen toda la información de los negros. ¿En dónde? En los museos. Tú encuentras puro arte africano. Ellos se dan gloria con el arte africano. Y no le dicen a los negros, es que ustedes eran reyes en el tiempo antiguo. Y ustedes cometieron el error de esclavizarnos, de esclavizar a nuestros padres. Y ahora nosotros le estamos haciendo lo mismo a ustedes. Le estamos ocultando la verdad de lo que ustedes eran antes. ¿Qué éramos antes? Los grandes faraones, los grandes reyes antiguos. Por nosotros cometimos muchos errores y teníamos que pagarlos. Y eso lo estamos pagando. ¿Por qué? Recordemos que la Biblia enseña de que Faraón es un varón negro, y eso nos confunde, porque los blancos tomaron que el poder, tomaron el poder, tomaron el poder. Y ellos cuando cuentan la historia, dicen, no, en Éxodo, el faraón, ¿cómo era? Blanco, porque los faraones son blancos. Eso no es correcto. Los faraones eran negros. Ellos fueron los que gobernaron en el tiempo antiguo, pero cometieron el error de esclavizar a Israel y era gente blanca. Era gente blanca. Y entonces, como ellos dicen, no, es que ellos eran nuestros padres. Es tiempo de qué? De borrar la historia a los negros. ¿Para qué? Para que no se levanten. Para que no tengan ninguna inspiración de decir, venga, nosotros éramos los reyes antiguos. Volvamos a ser qué? Los reyes antiguos. No tenemos esa inspiración. ¿Por qué? Porque ellos borraron la historia. Ellos borraron la historia. Porque ellos no quieren que los negros se levanten. Les da miedo. Porque ellos también tienen miedo de los negros. Es la realidad. Tú miras a una persona blanca de estrato medio. Él no tiene nada que ver. Es una persona que ve normal. Pero los que están arriba, ellos sí saben la historia original.
Ellos la saben y no les conviene que los negros se levanten. Les da miedo. Le tienen miedo a los negros. Es la realidad. Y ellos poseen un conocimiento que tenían nuestros padres, que se llama la sabiduría oculta o los secretos ocultos, que se practican en el ocultismo, que es hacer unos ritos, ¿para qué? Para atraer a Dios y uno volverse como a Dios. Es realidad para que Dios le enseñe a uno cómo ser un Dios. Ellos lo saben porque Dios se lo dio a ellos. Y así fue como ellos se volvieron más fuertes. Y nosotros nos debilitamos. Y Dios permitió eso porque teníamos que pagarlo. ¿Quiénes pusieron a Israel a edificar ciudades? En Israel, en Egipto, perdón, los faraones pusieron a qué? A los blancos a construir ciudades. En sentido contrario, nos tocó pagarlo luego, donde los blancos nos pusieron a qué? A recoger algodón por doquier. Y Dios lo permitió porque teníamos que pagarlo. Porque nosotros le hicimos lo mismo a Israel. Nosotros se lo hicimos. Es la realidad. En el tiempo antiguo. Y nos pusieron a qué? A recoger algodón hasta que nos cansáramos. Porque todo lo que los negros vivieron fue porque nuestros padres lo hicieron en el tiempo antiguo. En el mundo no ocurre nada porque sí. Es realidad. En el tiempo antiguo los negros eran muy racistas. Es realidad. Racistas hasta el extremo. Es realidad. Debemos reconocer eso. Entonces, cuando Dios les dio los secretos a los blancos empezaron a qué? A vengarse. Y ahí entra qué? Israel, Europa y Estados Unidos. Es realidad. Y empezaron a qué? A vengarse. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esta imagen no la creé yo, sino que me la encontré. Y esa imagen es estudiada por los mismos masones porque ellos aprenden de qué? De nuestros padres para poder gobernar. Es la realidad. Los egipcios tenían ese conocimiento y ese conocimiento venía de Dios, de Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios se lo dio a Egipto. Pero Dios dijo, no, los egipcios se enaltecieron y están aprovechándose de Israel. Y Dios le quitó los secretos a Egipto y se los dio a los blancos. Y por eso ellos imitan a los egipcios. Y los egipcios eran negros. El problema es que ellos mienten. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a un egiptólogo acerca de que quiénes construyeron las pirámides, muchas veces ellos se van a decir, no, fueron los extraterrestres. ¿Los extraterrestres? Por favor, en la Tierra solamente estamos quiénes, los negros y los blancos. Pero como ellos mienten, prefieren decir que fueron los extraterrestres, en vez de decir, miren, fueron los negros. Y el problema es que como los negros en el tiempo antiguo subieron tan alto, cuando tú subes tan alto, cuando caes, caes muy bajo. Entonces, cuando miras los murales, tú usas Egipto, buscas pinturas en la pared de lo que ellos dejaron, miras puras personas negras. Entonces, cuando un egiptólogo mira y dice, venga, es que los que construyeron el mundo antiguo fueron los negros. Pero uno mira a los negros y dice es que los negros han caído tan bajo, ¿cómo ellos van a poder construir ese mundo? Las pirámides. Y es que lo que ocurre es que nuestros padres tenían esos secretos, esa sabiduría oculta, y sabían cómo calcular las dimensiones perfectas para qué, para las pirámides y hacerlas apuntar hacia las estrellas. Pero ese conocimiento fue dado a los blancos. Pero ellos miran a los negros y dicen, venga, ¿será que ellos pudieron de verdad hacer eso? Pero nosotros lo miramos en las pinturas, uno busca Egipto y mira cualquier pintura, negros, 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 negros. Pero ellos han caído tan bajo y ese es el problema, que hemos caído muy bajo, porque en el tiempo antiguo nos elevamos muchísimo. Ahora bien, recordemos que está el maestro, que es Jehová nuestro Dios, y los alumnos son los que han estado ¿qué? Gobernando, y Dios se los ha permitido, a ver si son capaces de gobernar dignamente. Y ellos han demostrado que son incapaces, que son personas malas, perversas. Los blancos, al limitar a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Por eso, yo digo que los masones son tontos, porque el mundo que han construido hasta el día de hoy es un mundo mediocre, es un mundo lleno de hambre, lleno de enfermedades, cuando ellos mismos enferman a la gente, hace que la gente sean codiciosos al dinero y tienen mucho que desorden sexual. Tienen un mundo totalmente desordenado. Por eso ustedes deben saber de que Jesús en la Biblia habla del Apocalipsis, donde él envía a los jinetes del Apocalipsis a castigar. ¿Para qué? Para destruir el mundo imperfecto y forjar un mundo nuevo. Forjar un mundo nuevo. Esta generación debe ser ¿qué? Destruida.
va a ser destruida. ¿Por qué? Porque este mundo ha sido construido en injusticia, en perversidad. ¿Quiénes lo han hecho? Las personas blancas, porque no han sabido edificar, no han sabido construir un mundo en justicia. Es realidad. El mundo, es decir, al final los masones dicen, nosotros edificamos el mundo, sí, tenemos que la escuadra y el compás, y gobernamos el mundo. Y con la escuadra y el compás estamos que formando un mundo, una utopía. Pero esa utopía que están construyendo es totalmente que vergonzosa. Dios mira el resultado y da vergüenza, es pena. Este mundo, esa generación, está mal. Lo que tiene valor son las personas, pero el mundo debe ser destruido, la generación debe ser destruida para forjar un mundo nuevo. Es realidad. Por eso en el milenio vamos a tener que pasar por el apocalipsis, pero va a ser muy amargo, va a ser muy amargo, porque los que construyeron este mundo lo han construido en injusticia, y a ellos no les gusta que le digan nada, porque cualquier persona que hable contra los masones o los Illuminatis, ellos van es matándolo, los ejecutan. A mí no me pueden hacer eso porque yo he sido enviado directamente por Jehová nuestro Dios. Y si quieren contender conmigo con una maldición o enviando sicarios, simplemente tendrían que primero pelear con Jehová. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que las personas pueden ser nazarenas. ¿A través de qué? De un voto. Y Dios les puede enseñar cómo ser un Dios. Porque en el mundo antiguo, los que eran gobernantes del mundo eran los negros. Y Dios les puede enseñar. El problema de la persona negra es que ellos no se acercan a Dios. Porque los negros tienen un conflicto con Dios. No les miento. Dios es un varón negro. Dios es un varón negro y Jesús es un varón moreno, de cabello blanco, sino que a Dios lo cubre una luz, pero él es un varón negro y Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Tú lo puedes leer en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Daniel 10. Apocalipsis capítulo 4. Lee esas citas y te vas a dar cuenta de que Dios es negro. Dice que Él es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, de cabello blanco. Y tú dirás, ¿por qué hay un conflicto entre las personas negras y Dios? Debemos saber que en el tiempo antiguo los negros cometimos muchos errores. Entre eso está que rebelarnos contra Dios. Nuestros padres en el mundo antiguo se rebelaron contra Dios, literalmente pelearon contra Dios y tenían en su corazón la intención de matar a Dios. Estamos hablando de quién? De Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en el mundo y él era un varón negro, un varón cusita, y él construyó la torre de Babel para matar a Dios. Y ese sentimiento él se lo transmitió a todas las personas negras. ¿Una intención de qué? De intentar matar a Dios. Y por eso Dios nos desechó. Dijo, ya no voy a trabajar más con las personas negras. Aunque yo sea negro, no voy a trabajar más con ellas, sino que los voy a hacer pagar el castigo por cuanto se han rebelado contra mí y por cuanto han hecho maldad contra Dios, esclavizando a las personas blancas. Entonces, tenemos como un castigo desde el tiempo antiguo y nosotros debemos reconocer eso. Reconocer la maldad de nuestros padres nos va a ayudar a qué? A liberarnos de las ataduras. Entonces, debemos saber de que en el tiempo antiguo muchas personas eran ¿qué? Nazarenos y ellos llegan a qué? A gobernar el mundo porque una persona nazarena toma control sobre los demás, se vuelve más fuerte. Esa realidad. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 24 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Aquí estamos hablando de quién? De Jesús. Jesús era quién? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque era un nazareno. Pero ustedes deben saber de que las personas que han sido nazarenas, muchas de ellas no han hecho el proceso bien. ¿Por qué? Porque el proceso debe hacer cuidadosamente, porque es un tema espiritual muy delicado. Entonces dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. A Jesús le trajeron ¿qué? Un ciego. Un ciego. Y dice, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. Jesús le escupe en los ojos de la persona. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que el cuerpo de Jesús era totalmente santo, santo. Incluso la saliva
de Jesús era santa y tenía la capacidad de crear. La sola saliva de Jesús tenía vida y solamente con la saliva podía ¿qué? Generar ojos, curar ojos. Escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, el testimonio del ciego, cuando abre sus ojos porque quedó sano, él dice, venga, yo veo los hombres como árboles. ¿Por qué los señala como árboles? Porque los nazarenos, ¿qué hacen? Son personas negras que se hagan crecer el cabello y parecían que árboles, así como vemos en la imagen. Esa persona parece que un árbol, otro árbol. Y eso es lo que está diciendo el ciego cuando él mira. Y dice, venga, esas personas parecen árboles. ¿Por qué? Señala el tronco, que es moreno. Y también se dejan crecer, ¿qué? El afro. Eran personas que se dejan crecer el afro. El afro. Entonces, un árbol, parece que aquí las hojas, parece que un afro. Pero parece un árbol que se mueve. Y también se decían que las trenzas. Entonces, el testimonio del ciego cuando mira es que esas personas que vivían en Bethsaida eran ¿qué? Nazarenos. Eran nazarenos. Recordemos que Jesús es Jesús de Nazaret. Él también era ¿qué? Un nazareno. También estamos hablando de quién? De Sansón. Sansón era un nazareno. Y él también se dejaba crecer el cabello. Tenía ¿qué? Trenzas. Pero él tenía mucha fuerza. Porque Sansón era ¿qué? Hábil en batalla. Es realidad porque los nazarenos pueden ser muy fuertes. Pueden llegar incluso a tener poderes. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que el nazariato no es para todos, sino para las personas que son llamadas por Dios a hacer ¿qué? El voto de nazariato. Y el voto es literalmente un compromiso con Dios. Es un compromiso con Dios. No toda persona puede hacer ¿qué? El nazariato, sino que deben ser llamados por Dios. Ven tú, haz el voto de nazariato. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar primero 3 años leyendo la Torá, conocer los mandamientos. Debe ser una persona que conozca la Torá, los mandamientos. Deben conocer los mandamientos, deben conocer toda la ley de Moisés, es decir, conocer el Antiguo Testamento. Y luego pasan 2 años haciendo ¿qué? El nazariato, hasta completar ¿qué? 5 años. Cuando la persona llega a los 5 años, se vuelve ¿qué? Una persona perfecta, que es capaz de ¿qué? De gobernar. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 45 al 47, diciendo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero mire lo que le dice Natanael. Natanael tiene una desconfianza con los nazareos. ¿Por qué? Porque muchos nazareos no llegan a comprender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios. Él es una divinidad y Él tiene mucho poder y mucho entendimiento. Y entender a Dios no es fácil. No es fácil. Es la realidad. Y le dice, miren, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, los nazarenos, si tú buscas en internet, nazareos, te va a aparecer esas imágenes, esas personas, y tú vas a decir, esas personas están, espero, locas. Y es que esa es la realidad. Muchas veces los nazarenos no llegan a comprender a Dios, porque entender a Dios es muy complicado, no lo llegan a entender y se vuelven, ¿qué? Locos. Locos. Es la realidad, se vuelven locos, se vuelven personas perversas y malas. ¿Por qué? Porque no llegan a entender a Dios, no tratan a Dios con el debido respeto. Entonces Dios lo que hace es que las desecha. Y esas personas, es literalmente personas locas. No les miento, no les miento. Y por eso dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, lo que Natanael está diciendo es que salió uno
De toda la locura salió uno bueno. ¿Quién? Jesús. Y se volvió ¿qué? El Mesías. Por eso Jesús de Nazaret. Y la mayoría de ellos, de los nazarenos, eran literalmente gente loca, gente depravada, gente que hacía cosas muy extrañas. Se vestían de mujer, hacían muchas cosas. Y era gente también muy rica, porque hay que decirlo, los nazarenos son muy ricos. Dios los bendice grandemente. Mucha gente de ellos son ricos, no les miento. Y son genios, no les miento. Muchos de ellos son locos, pero también son, ¿qué? Genios. Son genios. ¿Por qué? Porque cerca de la locura están los genios. En la realidad son genios, es decir, son personas que tienen mucho conocimiento, pero no llegan a entender a Dios. Y es más importante que llegar a conocer a Dios. Entonces, aquí Natanael está diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él dice, ¿de los nazarenos puede salir algo de bueno? Sí, ¿salió quién? Jesús de Nazaret. Salió el Mesías. Así funciona esto. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercó, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús halaga a quién? A Natanael, porque Natanael es recto de qué? De corazón. Y Jesús se lo señala. Y Jesús dice, yo soy qué? Un nazareno. Cuando él sabía de que sus hermanos, los nazarenos, muchos de ellos eran qué? Locos, genios, millonarios, visionarios, eran qué? Futuristas. Gente que decía, no, nosotros podemos viajar en el tiempo. Y eso es real. Eso es real. Eso es real. Muchos de ellos son qué? Visionarios, es realidad. Y tienen mucho dinero, les va muy bien, porque son genios. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Pero por eso él dice, de Nazaret, de los nazarenos, ¿puede salir algo de bueno? Y de ahí salió ¿quién? Jesús. Porque llegar a comprender a Dios no es fácil. No es fácil. En realidad, llegar a entender a Dios no es fácil. No es fácil. Llegar a entender a Dios no es fácil. Pero de ahí salió Jesús, el Mesías. Debemos entender eso. Y debemos saber que las personas necesitan los nazarenos para llegar a comprender a Dios. ¿Por qué? Porque cada persona, y es importante que lo entiendan quiénes, los masones y los iluminatis. Porque los masones y los iluminatis muchas veces, ¿qué hacen? Matan a los que están fuera de ellos. Es decir, si una persona no hace una alianza con los masones, lo matan. Si no hace una alianza con los iluminatis, lo matan. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque cada persona tiene, en su interior, tiene una porción de sabiduría. Es decir, si tú te levantas y dices, no, es que yo ya comprendí el mundo, tú tienes algo que me va a servir a mí. Es como si todos nos complementáramos. Todos tenemos que un complemento porque Dios en todos envió una parte de conocimiento. Y si yo te mato a ti, porque tú me amenazas a mí, entonces yo voy a eliminar la parte de sabiduría que hay dentro de ti. Y esa parte yo la necesitaba. Es como si todos nos complementáramos. Es decir, por eso Dios dijo que no matáramos, porque Dios es muy grande y Él envía información en cada persona y cada persona tiene que una parte de información. Y cuando todos dan la información, ¿qué hace? Nos complementamos y llegamos a entender a Dios. Por eso entender a Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque Él es muy grande y tiene mucho conocimiento. Es como un ejemplo, tú llegar a hablar con Albert Einstein, tú dirás, es que yo no entiendo a Albert Einstein porque él hace muchas operaciones y él todo es matemática. Yo no entiendo a Albert Einstein, ¿por qué? Porque tiene muchas operaciones. Es normal, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Muchas veces no llegamos a comprender a Dios porque Dios es muy grande. Él está muy por encima de nosotros. Y Dios te dice, es que yo creé el sol en tal lugar, de una manera que estratégica. Tú miras al sol y dices, Dios, ¿por qué creó el sol hasta allá? Pero si tú te das cuenta, el sol envía sus rayos y apenas ¿qué? Te acarician. Es decir, el sol está ubicado perfectamente, calculado donde debe estar. El sol está en el lugar adecuado. Y Dios te empieza a explicar si tú dices, wow, mucha gente se puede ¿qué? Enloquecer. Se vuelven genios también, en la realidad, porque llegan a entender, los que llegan a entender a Dios diciendo, wow, entiendo lo que Dios me explicó, bien, pero los que dicen, no, no logré entender a Dios. Y eso puede llegar a pasar. Entonces, lo que Dios hace es que dividir el conocimiento y enviar en cada persona hay conocimiento de Dios. Y lo que Dios hace es que extraerlo. Le extrae ¿qué? El conocimiento.
y luego yo me complemento con lo demás. Yo no llego a saberlo todo, no puedo conocerlo todo, sino que Dios me complementa a través del conocimiento de otra persona. Pero si yo mato a esa persona porque me amenaza, estoy eliminando esa porción de qué? De sabiduría. Los masones, los Illuminatis, cualquier persona que los amenace, ellos buscan que eliminarla. Es la realidad. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces debemos entender eso, de que Dios salió de allí, Jesús salió de ahí, de un nazareno, de los nazarenos. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que para que el hombre pueda llegar a trascender o despertar en conciencia, en su mente debe estar ¿qué? Los conceptos correctos en la mente. La mente debe tener unos conceptos correctos para no poder despertar en conciencia, que eso es lo que ocurre con los masones. Luego los masones siguen que los Illuminati, los que están que los alcanzaron que la iluminación, que dijeron, venga, yo también soy un dios. Yo ya comprendí eso de una manera que literal, que soy un dios y que yo puedo crear como Dios, porque Dios me creó aquí a su imagen y a su semejanza. Yo tengo que tener unos conceptos correctos en la mente, porque si no tengo esos conceptos correctos en la mente, cuando yo trascienda, me voy a volver ¿qué? Arrogante. Es importante que los masones y los Illuminati tengan unos conceptos correctos en la mente, y muchos de ellos no tienen conceptos correctos. En realidad no los tienen. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Entonces, el escritor de Apocalipsis está hablando de que él tiene una visión hacia el cielo. El escritor de Apocalipsis, que es Revelaciones, él puede ver el cielo y dice, yo en el cielo estoy viendo que un trono. Y mire la revelación que él tiene, porque esta revelación es importante para ¿quiénes? Para los pastores, para los sacerdotes, para los ancianos de los testigos de Jehová, para los rabinos. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos que deben tener los pastores correctamente es la apariencia de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y la Biblia nos habla del aspecto de Jesús. Y el problema es que los humanos no saben cómo es el aspecto de Jesús, sino que ellos dicen, bueno, yo ya me miré una película acerca de Jesús. Y yo miré de que Jesús es rubio y blanco. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Ni tampoco Jesús en el cielo es blanco y rubio. No. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. Jesús en el cielo, ¿él es qué? Él es moreno de cabello blanco. Y aquí lo está describiendo. Apocalipsis nos está revelando a Jesús. Dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces te está diciendo que el que está sentado en el trono, que lo miró el autor de Apocalipsis, está diciendo, él es similar a piedra de jaspe. Y la piedra de jaspe es como los negros, como los morenos, porque Jesús es moreno de cabello blanco. Y también dice que él es como la piedra de cornalina. Como la piedra de cornalina. Es realidad. Entonces tú revisas en tu Biblia, a ver si tu Biblia dice lo mismo. Y te vas a dar cuenta de que todas las Biblias en el mundo, en todos los idiomas, dicen que Jesús es negro de cabello blanco. Lo dice tu Biblia. Lo describe de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Incluso, tú investigas cómo es la piedra de jaspe. Y te vas a dar cuenta que así es la piel de Jesús. ¿Y él es de qué? De cabello blanco. Como la cornalina. De cabello como los negros, como los morenos. El problema es que las personas se confían en una película, cuando eso es totalmente erróneo. Y para poder trascender debemos tener que los conceptos correctos en nuestra mente. Y eso es en lo que fallan los masones y los Illuminati. Se meten conceptos erróneos y ellos mismos se mienten. El autoengaño
está muy presente en donde, en los masones y en los Illuminatis. Ustedes deben saber de que por eso muchos de ellos hacen ¿qué? Hacen animes, hacen películas, hacen series, pero nunca alcanzan ¿qué? La transfiguración. ¿Por qué? Porque sus mentes están llenas de ¿qué? De mentira. Y la mentira impide la evolución espiritual del alma. Y lo que debe buscar un masón o un Illuminati es que la transfiguración, poder que cambiar su materia con la mente. Por eso no alcanzan nada, sino lo único que hacen es que una serie, una película. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. En la realidad eso es vergonzoso. Porque ustedes deberían ser lo que es en la película o en el anime, serlo ustedes mismos desde adentro. Es realidad. Entonces, miren lo que escribió Moisés. ¿Por qué eso lo escribió Moisés? Ustedes deben saber de que cuando tú le metes a la mente es muy importante, conceptos erróneos, te estás que autoengañando y tu proceso evolutivo espiritual se frustra. ¿Por qué? Porque estás lleno de qué? De mentiras, de autoengaño. La gente que hace se autoengaña diciendo, no, es que Jesús es blanco y rubio. El que murió en la cruz del Calvario es que blanco y rubio. Cuando eso no es correcto. Cuando eso no es correcto, eso es lo que tú quieres que sea. Pues la Biblia te enseña que Jesús es negro de cabello blanco. Vladimir Putin le dijo al mundo, miren, Jesús es un varón negro. Y la gente como que no le creyó. Pero Vladimir Putin les dijo la verdad. El Vaticano les miente. El Vaticano los engaña en la cara y ustedes teniendo la Biblia en las manos. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso que engañen a un pastor del movimiento misionero mundial, que engañen a un pastor de la Pentecostés, que engañen a un pastor de los mormones, a un anciano de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová celebran que la conmemoración cada año y presentan aquí a un Cristo blanco cuando Jesús nunca ha sido blanco. Y te lo dice la Biblia. La Biblia de los testigos de Jehová dice que él es de color bronce pulido. Y ese color te da como los morenos y de cabello blanco. Sé que se autoengaña y la mente no puede que evolucionar. ¿Por qué? Porque están que autoengañando. Moisés escribió, Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12 dice, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Moisés escribió esta profecía que cumplió Jesús, el Mesías, el Masías. Él la cumplió. Normalmente los reyes entran en Jerusalén a caballo cuando son posicionados como rey, pero Jesús no entró de la misma manera, sino que él entró en un asno, en un pollino, como lo dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Luego dice, vamos a ponerlo en azul, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, que Jesús derramó toda su sangre, todo su cuerpo que fue que ensangrentado, todo. Tanto que su rostro quedó desfigurado. Todo era que sangre, sangre. Él se lavó en la sangre, porque lo más importante de Jesús es la sangre, que él la derramó para limpiar a muchos, para limpiar a muchos. Dice, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino. Cuando él lo dice del vino, lo dice de forma literal. Tú tomas una botella de vino, una copa, sirves vino en la copa, ladeas la copa y miras el color que te da. Ese es el color de los ojos de Jesús. ¿Color de qué? Del vino. Son los colores de qué? De los ojos de Jesús. Se lo está diciendo, ojos rojos del vino. Ese es el color de los ojos de Jesús. Y sus dientes blancos de la leche. Y sus dientes son un contraste entre su piel negra y sus dientes blancos. La piel negra hace resaltar más que los dientes de Jesús, blancos. Por eso las personas deben que buscar la verdad y meter en su mente los conceptos de la verdad y no que autoengañarse con lo que quieren creer.
Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Todos sabemos de que el rey David recibió la promesa de que de su linaje nacería ¿qué? El Mesías. Todos sabemos de que el rey David es blanco y rubio. Eso no se puede negar. La Biblia lo dice. El rey David es ¿qué? Blanco y rubio. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿A quién le dijo eso? A Samuel. Le dijo que le ungiera Samuel. Le dijo que le ungiera ¿a quién? Al rey David como rey de Israel. Y lo describe como blanco y rubio, de buen parecer, de ojos hermosos. ¿A quién? Al rey David. Pero por ser el rey David, por ser Jesús descendiente del rey David, ¿Jesús tiene que ser también blanco y rubio? No. La Biblia lo describe que él es negro de cabello blanco. Lo pueden leer en Apocalipsis. Apocalipsis significa ¿qué? Revelación, donde me revelan el Mesías, su aspecto. Y eso ha estado desde ¿qué? Desde tiempo antiguo. Y las personas no leen, se autoengañan, se engañan los cristianos y por eso no pueden ¿qué? Evolucionar espiritualmente. No crecen, se estancan. ¿Por qué? Porque necesitamos tener los conceptos correctos en la mente. Por eso los masones, los iluminantes no crecen. ¿Y crecen es en qué? En dinero. Pero el dinero es lo menos importante. Es lo menos importante. Es realidad. Entonces, deben tener que los conceptos correctos en la mente. Jesús es negro de cabello blanco. Es realidad. Daniel 10. Apocalipsis capítulo 4. E Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Tú buscas cómo es la raíz de tierra seca. Incluso, yo una vez vi una imagen donde un varón ponía las manos cerca del árbol. Y decía, venga, es que mis manos parecen raíces. Raíces. ¿Por qué? Porque a eso es lo que se refiere cuando dice como raíz de tierra seca, que es moreno. Jesús es moreno ¿de qué? De cabello blanco. De cabello blanco. Y lo dice la Biblia. Y las personas que hacen se engañan. Los pastores cristianos se engañan. No conocen a Jesús. Y eso es vergonzoso. Imagínate tú siendo ¿qué? Un cristiano 20 años y nunca he conocido a Jesús. Porque nunca ha leído la Biblia. Un pastor que lleva 20 años en el Evangelio. No conoce a Jesús. Eso es vergonzoso. Un anciano de los testigos de Jehová que lleva 30 años y sigue presentando un Jesús blanco. Eso es vergonzoso. No conocen a Jesús. Eso es vergonzoso. ¿Cuánto tiempo más van a durar en el Evangelio sin conocer a Jesús? Díganme, ¿cuánto tiempo más van a permanecer en el Evangelio sin conocer a Jesús? Lean la Biblia. Lean la Biblia. La gente nomás lee la Biblia en los capítulos que les interesa y lo demás no lo leen. Y eso es un problema enorme porque no entienden a Jesús, no entienden a Dios, no le entienden. Y luego quieren conocer a Dios y se estrellan. Se estrellan horriblemente. Es realidad. Aquí yo les dejo las citas para que ustedes lo lean en sus casas. Es realidad. Aquí tienen. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Aquí está 4 citas bíblicas. ¿Para qué? Lo lean en sus casas, tranquilamente. Yo no voy a modificar sus Biblias. Sus Biblias siempre han dicho que Jesús es negro. El problema es que eres tú, que te quieres que autoengañar. No quieres conocer la verdad, no quieres reconocerla. Y eso es triste, porque la gente dice, no, quien murió en la cruz del Calvario fue un varón blanco y rubio. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado en la historia. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco. Es realidad. Y las personas deben tener los conceptos correctos en la mente. Si no lo tienen, de nada les va a servir. De nada les va a servir. Necesitan conocer a Jesús primero. Es la realidad. Necesitan tener los conceptos correctos en la mente. Ahora bien, ustedes deben saber de que en la tierra prometida, primeramente se plantó un primer árbol. El primer árbol que nació.
Adán. Dios creó a Adán. Y Dios se reflejó en Adán. ¿Por qué? Porque Dios es un varón negro. Dios es un varón negro. Y él lo cubre una luz blanca. Y esa luz blanca se la dio a quién? A Eva. ¿Por qué? Porque Dios es un ser andrógeno. Él tiene ¿qué? Parte masculina y parte femenina. Y lo que hizo fue dividirse. Jesús también es un ser andrógeno. Él tiene ¿qué? Parte masculina y parte femenina. Y él lo dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa es el hombre. El alfa es el hombre. Y la omega es la mujer. Y él dice, yo soy ambos. Yo soy el hombre y yo soy la mujer. Jesús te dice eso. Por eso ustedes deben entender a Jesús como creador. Jesús, al principio de los tiempos, él se llamaba como Melquisedec. Ese era el nombre de Jesús. Y Jesús es llamado el sacerdote del Dios Altísimo, de Jehová nuestro Dios. Jehová es el Padre de Jesús. Y Jesús es el sumo sacerdote de Dios. Y Jesús descendió y vivió ¿qué? 33 años. Vivió 33 años como hombre. Como hombre. Vivió 33 años como hombre en la humanidad. Y los humanos piensan que ya conocen a Jesús conociendo solamente los 33 años que él vivió. No. Él descendió bajo el nombre de ¿qué? De Jesús. Vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día y volvió al cielo a ser ¿quién? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y ustedes deben saber de que al principio estaban ¿quiénes? Los cananeos. Los cananeos fueron los que primero habitaron en la tierra prometida. La escritura lo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces, Jesús dice, yo soy el alfa. ¿Quién es el alfa? El Can, el cananeo, el que primero gobernó el mundo, los negros, el cananeo. Can significa soberano. El rey David decía, alaben a Jah. Pero eso no es lo que decía originalmente. ¿Por qué? Porque en el hebreo no se utiliza la J, sino que se utiliza ¿qué? La K. La K. Alaben a Can. Y Can significa el soberano, el que está sobre todos los dioses, sobre todas las cosas y sobre todos los seres. El soberano. Y cuando dice que es el alfa, él está diciendo, yo soy el Can, el soberano. Por eso Jesús, su primer milagro lo hizo ¿dónde? En las bodas de Canaán, representando al Padre. Y ahí fue donde transformó el agua en vino. Y luego, él dice, yo soy también la omega. Recordemos que Jesús a sus 12 años se reunió con los fariseos y con los escribas y demostró tener mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque él está entre los dos, entre el cananeo y los israelitas. Y Jesús lo que hace es enviar su kundalini. Su kundalini es una serpiente negra que envía a través de ¿quién? De Adán. De Adán pasa a Caín. De Caín pasa al sacerdocio de Melquisedec y él aparece como Melquisedec. Y Melquisedec es coronado como el rey de los negros. Y su kundalini femenina, que es una serpiente blanca, la envía a través de Eva. A través de Eva tenía que pasar a través de Abel. Pero como Caín mata, un segundito. Como Caín mata a Abel, Dios la envía, la información de Abel la envía a través de Zen. Por eso Zen significa el sustituto. El sustituto. De Abel pasa, de Zen pasa al sacerdocio arónico. Y arónico aparece como una reina llamada la reina Esther. Y ellos dos se enamoran. Ellos dos se enamoran. Y él se enamora literalmente de él mismo. De él mismo. Y él guía a la humanidad por medio de ¿qué? De una pareja. Por medio de una pareja, guía a la humanidad.
y a la humanidad. Y es Él mismo. Es realidad. Por eso debemos entender a Jesús como creador. Y cuando Él te explica todo acerca de Él como creador, Él te explica, mire, yo hago parte del primer árbol que se plantó en la tierra prometida, que es la descendencia de Can. Por eso Él dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Y a Israel se le dio el sacerdocio arónico y ellos entran después. Y parte del autoengaño que hacen los judíos, y los judíos son masones e illuminatis, es decir, no, nosotros los judíos somos los únicos que conocemos todos los secretos. Y eso no es correcto, porque los cananeos ya tenían los conocimientos y ellos llegaron a tener un potencial muchísimo mayor al de este mundo. Lo que les quiero decir es que si comparamos el mundo que han construido los blancos, es decir, los israelitas, los judíos, los masones, si lo comparamos al mundo que construyeron los antiguos, es mejor el mundo que construyeron que los antiguos. El problema del mundo de los antiguos es que era más glorioso, pero estaba lleno de ¿qué? De guerra. En cambio, el mundo que tenemos hoy en día es más mediocre, pero está lleno de ¿qué? De paz. Eso no se puede negar. El mundo antiguo era muy violento. Este mundo moderno es más pacífico. Pero si nosotros decimos es que en medio de la guerra el mundo prosperó muchísimo más. Entonces, en medio de la paz, tiene que demostrar tener que un mundo glorioso. Pero tenemos que países literalmente contaminados con basura. Contaminación. Tenemos desorden sexual. En medio de la paz. Pues se supone que en medio de la paz tenemos que tener que un mundo glorioso. Pero no es lo que tenemos. En cambio que en el mundo antiguo, el mundo era glorioso, pero había mucha guerra, hay que decirlo. Y ese mundo lo construyeron los negros, los cananeos. Es realidad. Y Jesús dice, yo soy el que estoy entre ambos. Por eso, entre el negro y la mujer blanca forman ¿qué? Un niño moreno. Y Jesús viene siendo moreno, porque él está entre los dos. Y su cabello es blanco. Y es importante entender esto. Y también es importante entender el lugar que nos corresponde para poder ver el mundo desde la perspectiva que se nos dio. Por eso, los judíos muchas veces se engañan. Ellos dicen, el mundo antiguo no existió, solamente estamos nosotros. Y eso es un error enorme. Es un error enorme omitir parte de la historia de los cananeos, cuando ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Tanto que fueron los cananeos los que edificaron Jerusalén. Y aquí donde los israelitas, los judíos, dicen no. Y se autoengañan cuando la Biblia dice, tu origen, Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Lo dice en el libro de Ezequiel. Dice, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Quienes edificaron Jerusalén no fueron los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos no, ni siquiera existían cuando se plantó a Jerusalén. Fueron los cananeos los que la edificaron. ¿Y ellos qué hacen? Se engañan. Dicen, no, nosotros fuimos los que la edificamos. Cuando eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ya cuando Abraham era uno, ya existía ¿quién? Salem. ¿Y estaba reinando quién? Melquisedec. ¿Y era qué? Era el rey de los cananeos. Y es importante tener que los conceptos correctos en la mente. Si tú eres una persona que has llegado a entender en la masonería el tema de viajar en el tiempo, para poder viajar en el tiempo necesitas que entender la historia. Si no la entiendes, vas a errar cuando vengas a contar la historia. Y eso le pasa a muchísima gente, de que nos cuentan una historia errónea. Es realidad. Ahora bien, en la masonería se alaba mucho a Lucifer. A Lucifer. Porque dicen, no, Lucifer nos abrió los ojos a través de el fruto prohibido. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, Lucifer nos liberó de Dios. Nos abrió los ojos. Es como cuando una persona te dice, uy, es que esa persona me abrió los ojos. Me hizo ver el mundo de una manera diferente.
Esa persona me salvó. Lucifer no hizo eso. Primeramente vamos a señalar quién es Lucifer, contra quién estamos peleando, quién es Satanás, para poder entender quién es el enemigo. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Quién es nuestro lucero? El sol. ¿Él es qué? Nuestro lucero. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahora bien, Dios dice que se cayó el lucero. ¿Se cayó el sol? No. Se cayó el ángel que se le asignó al sol. ¿Él es qué? Un ojo que todo lo ve. Un ojo que todo lo ve. Él se cayó. ¿Él se cayó qué? A la tierra. Y dice, lucero, Lucifer, Lucifer. ¿Cómo caíste? Tú que debilitabas a las naciones. ¿El sol debilita a las naciones? Sí. Ustedes deben saber de que el sol es muy importante. ¿Para qué? Para las cosechas, para hacer fértil la tierra. El sol cumple un equilibrio ¿en qué? En la agricultura. Entonces, una nación se puede debilitar si no hay ¿qué? Comida. Una nación se debilita, dice. Tú que debilitabas a las naciones. El sol puede debilitar una nación, porque una nación sin comida es una nación que débil, débil. Entonces, todo está señalando a que Lucifer es el mismo sol. Es el ángel que se le asignó al sol, porque cada estrella tiene que un ángel. Y ese ángel se rebeló contra Dios diciendo, yo voy a gobernar a los humanos. Pero para eso los voy a hacer comer del fruto prohibido y yo les voy a abrir los ojos. Yo les voy a abrir los ojos. Y los masones dicen, uy, gracias, gracias, Lucifer. Lucifer es mejor que el creador. Y eso es lo que enseñan en la masonería. Eso es lo que enseñan los Illuminatis, de que Lucifer es el gran salvador y que debemos pelear contra el creador. ¿Por qué? Porque el creador es malo. El creador nos quería ciegos, nos quería inocentes, para él poder hacer lo que quiera con nosotros. Y Jehová dice, no, yo no quería eso con Adán. Yo quería que Adán descubriera el bien y el mal por él mismo. Dios quería de que Adán y Eva descubrieran el mal por ellos mismos. ¿Por qué? Porque el mal y el bien está en toda la creación. Por eso Dios dijo, ¿y separó Dios qué? La luz de las tinieblas. ¿Estaba qué? Tenemos que la noche y tenemos el día. Decimos que la noche es mala y el día es bueno. Pero aún así necesitamos que la noche. ¿Por qué? Porque necesitamos descansar. Necesitamos descansar. El mal está en toda la creación. Hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Y eso qué hace? Armoniza, armoniza. Tú dices, no, es que el león tiene que perseguir a la gacela para comérsela. Pero decimos, es que el león es hermoso y la gacela también. Pero el león tiene que alimentarse. Y tú dices, es que es malo que el león se coma a la gacela. Pero es un equilibrio que debe haber, ¿o no? Tiene que estarlo. Ahí tiene que estar también que el mal. ¿Qué ocurre? De que Dios dejó tanto el bien como el mal en toda la creación. Al final el hombre lo iba a descubrir. Pero recordemos que Adán y Eva acababan de qué? De ser creados, acababan de qué? De nacer literalmente. Y el ser humano es creado por Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le dice a Adán, Adán, te muestro un camino, dos opciones. ¿Por qué? Porque Dios mismo dejó que el árbol de la vida y dejó el árbol del bien y del mal. Y Dios es un científico. Dios está mirando, observando. Él simplemente ¿qué hace? Mira, observa a Adán. La criatura que él creó la observa para ver su corazón, para ver su reacción, a ver si él ama a Dios o no, si le obedece o no. Dios le dio ¿qué? Libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo en su nombre que él te da
un camino, pero hay dos opciones. Y el ser humano tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El ser humano tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Eso es verdad. Tiene que aprender a vivir con las decisiones, con las consecuencias de sus decisiones. Entonces Dios le mostró que un camino con dos opciones: árbol de la vida, árbol del bien, la ciencia del bien y del mal. Escuchen esto que dice: la ciencia del bien y del mal. Recordemos que Adán ya era sabio, porque Adán recibió sabiduría de Dios y con esa sabiduría le puso nombre a todos los animales. Y tú dices, venga, la mariposa se llama mariposa. Y yo digo, la mariposa, el nombre está armonioso con la figura. El nombre es armonioso. Tú dices elefante, elefante. El nombre armoniza con el elefante. Tú dices león. El león armoniza, el nombre armoniza con cada criatura. Entonces nosotros decimos, venga, Adán no cometió ningún error a la hora de ponerle nombre a los animales. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque Adán ya tenía sabiduría. Pero ¿qué pasa si se le añade más sabiduría a una persona que acaba de nacer? Se le llama ¿qué? Neófito. Neófito, es decir, Adán al comer más sabiduría se dañó. Es como lo que ocurre cuando tú haces una comida. Tú dices, preparas una comida, viene tu hijo y la prueba y dice, mamá, eso le hace falta sal y le echa más sal. Y tú dices, no, hijo, ya eso tenía sal. Sirve la comida. Todos comen y dicen, uy, no, esa comida está muy salada, no se puede comer. Eso es lo que le pasa a Adán. Adán ya tenía sabiduría, sabiduría de Dios, pero luego ¿qué hizo? Se le añadió más sabiduría. Y a él comer más sabiduría se volvió ¿qué? Arrogante contra Dios. Se volvió ¿qué? Arrogante contra Dios, diciendo, yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces lo que le robó Lucifer a Adán fue la posibilidad de ¿qué? De tener una experiencia de conocer por él mismo el bien y el mal. Le robó ¿qué? La experiencia de que Adán viviera y al paso de él ir viviendo, conocer el bien y el mal. Le quitó esa oportunidad, sino que lo aceleró. Es como cuando a un niño se le empuja a hacer algo que él no debe. Eso fue lo que le hizo Lucifer, le dio sabiduría, lo empujó. Y Adán dijo, ya, yo sé, se me abrieron los ojos, ¡buf! Cuando Dios quería, Jehová nuestro Dios quería de que él aprendiera que por sí solo, que era el bien y que era el mal. Dios quería eso, de que Adán descubriera qué era el bien y qué era el mal. Pero Satanás, Lucifer dijo, no, si yo le abro los ojos a Adán, Adán va a ser mío. Y por eso le da que la sabiduría del bien y del mal, una sabiduría, y Adán se volvió que arrogante contra Dios, diciendo, Dios, yo ya sé, ya no te necesito. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, y mucha gente que empieza en la iglesia, dice, Dios, necesito dinero, ayúdame, y Dios se lo da. Y Dios le da el dinero, y cuando se vuelve rica dice, ya no necesito a Dios, porque tengo dinero, ¿para qué voy a la iglesia? Ya no necesito a Dios. Y Dios dice, esa persona es malagradecida. En la realidad, ¿se vuelven qué? Arrogantes contra Dios. Y eso le pasó a Adán. Dios dijo, esta comida me quedó salada, pero Dios ya le había dado sal en el punto de la medida que tú dices, no, es que la comida ya tenía la sazón perfecta, la sal perfecta, pero alguien le agregó más sal. ¿Quién fue? Lucifer. Lucifer le agregó más sabiduría a Adán y Adán se volvió que arrogante, altivo contra Dios y le robó la experiencia de que él fuera que viviendo y conociendo qué era el bien y qué era el mal. Le robó esa experiencia, sino que fue de momento. ¡Buf! Se le abrieron los ojos de momento. Y Dios quería de que Adán fuera viviendo. Y al final, Adán viviendo se iba a dar cuenta de que en el mundo hay qué? Hay bien y hay mal. Pero Adán lo hubiera que aprendiendo qué? Paso a paso. Es lo mismo que ocurre con los ángeles. La escritura dice que los ángeles le dieron a conocer a los humanos que las armas, el antimonio, los hechizos y palabras de poder.
Y los humanos empezaron a ¿qué? A matarse. ¿Por qué? Porque los ángeles le dieron ¿qué? Más conocimiento. ¿Y el ser humano qué hizo? Empezó a matarse. ¿Por qué? Porque no sabían cómo controlar las armas. ¿Las armas son malas? Sí, pero también tendrá ¿qué? El arte de manejar las armas. El ser humano no puede controlar ciertas cosas. Y lo que hacen los ángeles es muchas veces que darles eso y adelantarlos. Cuando Adán literalmente vendría siendo ¿qué? Un bebé. Vendría siendo un bebé. Porque él no sabía nada del mundo. Lucifer le quitó que la experiencia de él ir viviendo, ir entendiendo el mundo por él mismo, sino que le arrebató ¿qué? La inocencia. Le arrebató la inocencia a quién? A Adán y a Eva. ¿Y los qué? Los puso en contra de su creador. Porque eso es lo que le ocurre a Adán y Eva. Y eso es lo que le ocurre a muchos masones, a muchos Illuminatis. Se ponen en contra del creador. ¿Empiezan a qué? A pelear contra el creador. ¿A quién le pasó eso? A Nimrod. Y le fue muy mal. Nuestra descendencia, que es las personas negras, nos tocó luego ¿qué? Pagar en esclavitud. ¿Por el qué? Por rebelarnos contra Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a mirar a Dios de una manera que Dios es malo, que Dios es perverso, de que Dios nos quería ver desnudos, de que Dios quería que estuviéramos haciendo cosas para Él. Y eso empieza el hombre a maquinar, el hombre a maquinar. Y claro, al final, Lucifer queda como el bueno. Decimos, uy, Lucifer es el bueno porque nos liberó. Lucifer es el bueno y Dios es el malo. Y Dios es el malo, Dios es el peor, Jehová es el peor, Dios es el peor, Dios es el peor. Y eso ocurre, eso se ve muchísimo hoy en día, de que los humanos, para los humanos, Jehová es el peor y Lucifer es el mejor. Y eso es donde, eso fue lo que ocurre, de que el hombre puede modificar el bien y el mal a través de qué, de la fruta, diciendo Dios es el malo, Dios me creó, pero él es el malo. Y Lucifer, que es una criatura, porque es un ángel, una criatura de él es el bueno. Y la gente se va con Lucifer. Eso es lo que ocurre en la realidad, porque eso es lo que ocurre hoy en día. Y ese ciclo se está repitiendo una y otra vez. ¿Y por qué los humanos miran a Dios como el malo? Porque el hombre está contaminado con el fruto del bien y del mal. Y de su corazón sale unos deseos extraños. Cuando comemos del fruto del bien y del mal, el hombre empieza a expulsar unos deseos hacia cosas inocentes, dañarlas, queremos dañar lo inocente. Y vemos a Dios como el malo. Incluso llegamos a ver a Jesús como el malo y a Lucifer como el bueno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comió del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal y nosotros podemos modificar el bien y el mal a como nos place. Podemos decir, eh, para mucha gente, Adolfo Hitler era el bueno, Israel los malos. Cada persona puede modificar el bien y el mal como es, como quiera. Pero si nosotros entramos a ser centrales, decimos no. Adolfo Hitler era el malo y Israel era el bueno. Otra persona va a decir no. Adolfo Hitler era el bueno, Israel era el malo. Podemos modificarlo, pero también podemos que errar en el juicio. Y eso le ocurre a muchas personas y normalmente le ocurre que a los masones, a los Illuminatis, ellos dicen hay que hacer guerra contra el creador. Y hacer la guerra contra el creador no es algo sabio, no es algo sabio. Aunque nosotros no entendamos a Jehová nuestro Dios, porque Él está muy en alto, muy por encima de nosotros, aunque no lo entendamos, no podemos pelear contra Él. Además, pelear contra Él sería inútil, pero él ve la intención. Y solamente con que el hombre guarde la intención en su corazón, Dios dice, listo, peleemos. Y ahí es donde Dios ataca al hombre. Es realidad. Y lo castiga. Y lo castiga. Es realidad. Hasta que el ser humano perezca. Es la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre dice, no, el creador es el malo. Porque él nos creó con ciertas intenciones. Y un ángel nos rescató. Eso no es correcto. Este ángel se rebeló y le quitó a Adán la experiencia de ir corriendo, ir viviendo, ir conociendo el bien y el mal. Dios no le quitó la experiencia. Dios quería, al contrario, Dios quería de que Adán
no comiera del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque si Adán no come del fruto prohibido, al final él va a ir ¿qué? Viviendo, le está cuidando la inocencia a Adán y a Eva. Le está cuidando la inocencia y de que ellos vayan descubriendo el bien y el mal, porque el bien y el mal hace parte de ¿qué? De la vida. Y Dios quería de que no comieran del fruto prohibido. Dios quería que lo escucharan a él y que no escucharan ¿qué? A la serpiente. ¿Por qué? Porque él es simplemente un servidor de Dios. Al final es eso. Lucifer es un servidor de Dios. Era el ángel que se le asignó al sol. Y Dios dijo, no lo escuchen a él. Vivan la vida y al final ustedes se van a dar de cuenta de que el bien y el mal está en ustedes. Y cuando el hombre va a ir viviendo y se da cuenta del bien y el mal, el hombre se vuelve ¿qué? Más reflexivo. Va diciendo, esto lo debo hacer, esto no lo debo hacer. Va adquiriendo ese conocimiento porque ya lo vivió. Pero luego el hombre que se le despiertan los ojos, él no va a entender a una persona que es matar, que fue lo que le pasó a Caín. Caín no sabía qué es morir. Y mató y le empezó ¿qué? A entender el bien y el mal de una forma vivida. ¿Qué es el mal? ¿Qué es matar? Entonces Lucifer le dice, mata y vas a conocer qué es el mal. Y ahí el mal se empieza ¿qué? A manifestar. ¿Por qué? Porque ya no tienen que, ya no fueron la experiencia paso a paso, no, sino que ya fue una manera acelerada. Y eso lo hizo Lucifer. Y por eso Jesús, que es Melquisedec, castiga a Lucifer y le dice, tú te vas a arrastrar, tú te vas a arrastrar. Y toda persona que adora a Lucifer se arrastra como él. Y eso le pasa a los masones y a los Illuminatis, a los Rosacruces, a los de la Aurora Dorada. Ellos empiezan a ¿qué? A arrastrarse y a hacer cosas vergonzosas que no convienen. Esa es la realidad. Porque ellos adoran a Lucifer. Dicen, no, es que Lucifer nos liberó de el engaño en que nos tenía Dios. Y Dios dice, yo no los tenía en ningún engaño. Yo les estaba ¿qué? Cuidando la inocencia. Yo les estaba cuidando la inocencia para que ustedes exploraran. Es como un niño. Tú dices, no, yo tengo mis hijas, yo tengo mis hijos. Yo los protejo, les protejo ¿qué? Su inocencia. Luego ellos van a conocer el mundo. Luego ellos van a conocer el mundo. ¿O no? Al final tu hijo, tú dices, no, yo protejo a mis hijos de que no vean nada que nada sexual. Yo los protejo, porque son mis hijos, de que no vean nada sexual. Pero luego él va a crecer y va a tener que conocer ¿qué? El sexo. Pero él lo va a conocer más adelante. ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre, ocurre así. Es lo mismo, pero entonces Lucifer, ¿qué hace? Le adelanta todo a Adán y se lo da. ¿Y Adán qué hace? Se vuelve ¿qué? Malo. Se vuelve malo. Le dicen, no, es que Dios me está prohibiendo algo, me está escondiendo algo. No, Dios no le estaba escondiendo nada. Al contrario, mientras tú vivas, Adán, Dios sé que está permitiendo vivir, porque si Dios le estuviera ocultando algo a Adán, simplemente ¿qué hace? Lo mata y ya. Pero Dios no estaba ocultando nada. Dios simplemente le estaba permitiendo de que él viviera la experiencia y adquiriera ¿qué? El bien y el mal por él mismo. Porque si yo como el bien y el mal ya está dentro de mí. Y va a empezar a ¿qué? A salir de mí. Otra cosa es que yo lo viva. Y yo diga, no, es que esto ocurre por esto. Y eso ocurre por eso. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Lucifer le quitó la experiencia de conocer el bien y el mal a Adán y Eva. Y lo que hicieron fue que comerlo. Comerlo. Y eso debemos entenderlo, de que Adán debe ser un vehículo de Dios. Y como Adán y Eva ya pusieron dentro de su corazón, pusieron el bien y el mal, el corazón quedó contaminado. Por eso Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón, porque Él entra en el corazón para limpiarlo, pero no en el corazón que tú miras, que tú dices, es que Jesús quiere entrar en mi órgano. El corazón, boom, boom, no. El corazón tiene una capa y luego pasas a qué? Al alma. Después del alma hay otro universo. Dentro de ti hay otro universo. Y es donde va Jesús, a tu corazón, que es otro planeta Tierra. Él entra ahí y ordena todo desde adentro y expulsa esa inmundicia que tenemos dentro de nosotros. Nuestros corazones están podridos. ¿Por qué? Porque nuestros padres comieron de qué? Del fruto prohibido. Y ese alimento quedó en el corazón, porque todo lo que tú comes va al corazón, a la sangre. Si tú comes, un ejemplo, comes guayaba, va al estómago, del estómago va al hígado, del hígado pasa al corazón y se distribuye en la sangre.
Lo mismo ocurrió con el fruto prohibido y eso contaminó nuestros corazones y nuestros corazones tienen deseos impuros. Tienen deseos impuros. Es realidad. ¿Por qué? Porque Él nos contaminó. Lucifer nos contaminó. Y Jesús nos limpia. Él dice, déjame entrar en tu corazón para limpiarlo. Pero los masones dicen, no, Lucifer es el bueno y Dios es el malo. Y Dios dice, no, Lucifer los contaminó. Lucifer les quitó la experiencia de que ustedes fueran viviendo y conociendo el bien y el mal, sino que él les adelantó el tiempo. Y eso fue un error enorme. Ahora bien, ustedes deben saber de que en los masones, los Illuminatis, ellos promueven mucho lo que es hacer un contrato con Satanás o hacer un contrato con un demonio. Ustedes deben saber de que el ser humano es un templo. Dios mira el cuerpo como un templo. Jesús mira el cuerpo como un templo. Por eso Jesús entra en nuestro corazón. Pero tú dirás, ¿qué va a hacer Jesús en mi corazón? ¿Qué hay ahí? Y lo que él hace es que pasa el corazón, luego del corazón está el alma. Y luego del alma hay un planeta Tierra. Hay todo un universo dentro de ti. Y ahí es donde entra Jesús. ¿Y nuestros cuerpos son qué? Son templos. Templos. Y el hombre fue creado como un templo para Dios. Para Dios, pero como nosotros, Adán y Eva pusieron dentro de ellos que pusieron en su corazón que el bien y el mal, ya dejamos entrar un ser maligno dentro de nosotros, que es el bien y el mal. Un ser maligno dentro de nosotros, lo dejamos que entrar. Esa es la idea, lo dejamos entrar. Entonces, ¿qué ocurre? De que Dios ya no puede utilizar nuestros cuerpos como templos. ¿Por qué? Porque ya el corazón está ¿qué? Contaminado. Y por eso Jesús se encarga de qué? De limpiarlos, porque nuestros templos están ¿qué? Contaminados. Y Jesús es el que limpia el templo. El templo. Es el que lo limpia. Es realidad. Y los masones, los Illuminatis, promueven ¿qué? Hacer un contrato con un demonio. Dicen, haz un contrato con el demonio. ¿Para qué? Para que el demonio pueda vivir dentro de ti. Y esa persona se da que poseer. Mientras tanto, el demonio tiene que cumplir ciertas funciones para él, como que como traerle dinero, darle fama, dominar ciertas personas que él necesite o atormentar a personas que le estén haciendo la guerra. Si hay una persona que me hace la guerra, el demonio tiene que atormentarlo. Entonces esas personas hacen un contrato, pero nosotros no podemos hacer un contrato con un demonio, no podemos. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para hacer ¿qué? Un templo para Dios. Si metemos un demonio, no podemos meter a Dios. Tienes que tomar una decisión. Y muchos masones e Illuminati ya tienen contratos con demonios. ¿Para qué? Para que les traigan fama, les traigan dinero, les traigan una esposa o les atormenten a la persona que él desee. Y eso está mal. No se pueden hacer contratos con demonios. No se pueden hacer contratos con demonios porque Dios no quiere que el hombre tenga relación con los demonios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si el hombre deja meter un demonio en su cuerpo, Dios ya no puede habitar. Y si Dios está en el cuerpo de esa persona, el demonio no puede habitar. Solamente una deidad puede habitar ahí. Aunque demonios pueden habitar muchísimos. Tú puedes llegar a tener, ¿qué? 500 demonios. O puedes tener 1000 demonios. Es realidad. Y el hombre fue creado. Es importante que el hombre entienda el deber con el que fue creado. De ser un templo para Dios. Por eso Jesús te dice, acéptame en tu corazón. Porque el hombre es un templo para Dios. Nosotros miramos el cuerpo, pero nuestros cuerpos son casas. Son casas para Dios. Son templos, moradas, son vehículos, una nave para Dios. En la realidad, es una nave para Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 22 al 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Hablando de qué? Del tercer ojo. Los masones y los Illuminatis trabajan muchísimo ¿para qué? Para abrir el tercer ojo. Y el tercer ojo te hace más inteligente, más sabio. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces el cuerpo puede estar ¿qué? Lleno de luz, pero también puede estar ¿qué? Lleno de oscuridad.
oscuridad. Y eso le pasa a muchos masones e Illuminatis, que ellos prestaron su cuerpo, ¿para qué? Para que dentro de ellos habiten demonios. Recordemos, el cuerpo es un templo, es como una casa. Tú dices, yo tengo una casa en arriendo, pero yo le puedo arrendar a un profesor. Y yo digo, el profesor trabaja con el gobierno. Por lo tanto, yo tengo en mi raciocinio de que va a ser una familia educada. Pero también digo, yo le puedo arrendar mi casa a un delincuente. Y como es un delincuente, él es un hombre violento, un hombre malo. Así mismo es con tu cuerpo. Tú le puedes que arrendar a Dios o le puedes arrendar a demonios. Y los masones e Illuminatis promueven, eso es importante, que ellos promueven que los cuerpos sean que llenos de demonios o que hagan contratos con los demonios. ¿A cambio de qué? De parte del cuerpo. Eso es lo que ellos promueven. Y eso sí, es que ir en contra de Dios. Eso es que ir en contra de Dios. Porque Dios lo que hace en el día del juicio es decirle, amigo, tú no quisiste que yo viviera en ti y metiste demonios. Le dirá un ángel, esta persona no sirve porque los demonios lo hicieron ¿qué? Violar niños, matar gente, comer humanos, mentir, robar, despreció a Dios. Tómenlo y échenlo en el horno de fuego por toda la eternidad porque no sirve. Dios te lo dirá así en el día del juicio. Esa persona no sirvió. Porque fuimos creados para ser ¿qué? Templos de Dios. Ahora bien, como el ser humano tiene la imagen de Dios, porque Dios es un templo, sino que Él es un templo muchísimo mayor, donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos, el cuerpo de Dios es el universo, y nosotros vivimos ahí, en un templo. Es realidad. Y dentro del templo hay otro templo, que somos nosotros. Y dentro de nosotros hay ¿qué? Hay otros templos. Es realidad. Y el hombre tiene la imagen de Dios. Y Dios le dice al hombre, hombre, tú tienes la imagen de Dios, pero tú no te puedes postrar ante un demonio. Este viene siendo ¿quién? Baphomet. Baphomet, muy conocido en los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada. Ellos conocen a Baphomet, que es una bestia, una bestia. Y el hombre, como tiene la imagen de Dios, Dios le dice, amigo, yo te entregué mi imagen. Y mi imagen no la puedes postrar ante un demonio. ¿Por qué? Porque un demonio es un ser miserable, débil. Tú no puedes postrarte ante un demonio. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí le dice, no te hagas imágenes de nada de lo que esté en el cielo. Ustedes deben saber de que los masones, los Illuminatis, en especial los nazarenos, pueden llegar a tener visiones del cielo y de lo que hay debajo de la tierra. Y el ser humano puede llegar a ver cosas celestiales y dice, uy, yo miro una cosa celestial, así, así voy a hacer una imagen. Y la gente empieza a adorar esa imagen. Dios dice, no hagan eso, no hagan eso, porque hacen pecar a otros. ¿Por qué? Porque el ser humano se empieza a postrar y el ser humano tiene la imagen de Dios. Entonces sería que la imagen de Dios postrándose ante un demonio. Y Dios dice, para mí eso es vergonzoso, porque es mi imagen. Y yo soy el Dios soberano, el que estoy por encima de todos. Y el humano está ¿qué? Humillando mi imagen, postrándose ante un demonio. Cuando el demonio es débil. El demonio es débil. El demonio es un animal, porque los demonios son animales. ¿Y qué hace un humano que tiene la imagen de Dios postrándose ante un animal, ante una bestia? ¿Qué hace? Dios se enoja. ¿Por qué? Porque es su propia imagen. El hombre la está avergonzando ante una imagen de piedra, ante una imagen de palo. Dios dice, esta es mi imagen. ¿Qué está haciendo el hombre con mi imagen?
la está menospreciando. El hombre se puede arrodillar ante el nombre de Dios, solamente ante el nombre de Dios, y Dios dice, venga, el hombre no se arrodilla ante mi nombre, yo que lo creé, yo que lo formé, yo que hice el sol, la luna y las estrellas, yo que le di su esposa, yo que le di la vida, yo que le di los hijos, yo que le doy el alimento. El hombre no se postra ante mi nombre, pero sí se postra ante un demonio. Imagínate el desprecio que le hacemos a Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Se aira, se aira, se aira en gran manera contra la humanidad. ¿Por qué? Porque el humano no está haciendo qué? Agradecido. El hombre se postra hasta la tierra por la imagen de un demonio, pero al Creador lo menosprecian. Dios dice, bueno, en el día del juicio nos veremos y todo va a quedar registrado en el libro de la vida. Ahí van a quedar tus hechos. Y yo voy a leer donde dice, este hombre se postró ante un demonio, se postró y adoró a los demonios. Dijo, no quiero al Creador, quiero los demonios. Bueno, no te preocupes, yo también seré sabio en el día de tu castigo. Y Dios no toma por inocente al culpable. Dios no toma por inocente al culpable. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Ustedes deben saber de que Jesús es el que tiene que tomar las decisiones difíciles. Y cuando Él dice que va a juzgar, Él dice, a mí ya no me importa nada, yo soy un juez y actúa como un juez. Si tiene que echar en el horno de fuego a todas las personas y solamente se salvan dos, Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. En realidad, ¿por qué? Porque el hombre es un templo para Dios y tiene que parte de Dios, que es la imagen, el corazón. Y el que hace, humilla su mente y su corazón ante un demonio y ante Dios no. Para que se arrodillen ante Dios hay que obligarlos, hay que decirle, oye, ve a la iglesia, busca a Dios. Pero claro, para buscar un demonio, eso van es corriendo, para ponerse la marca a la bestia. No hay ni que decirlo, ellos mismos se la hacen. Eso es vergonzoso, porque un demonio no hace nada por ti, porque un demonio es un animal. El ángel que vigilaba el sol era una serpiente, la que tentó a Eva, una serpiente, un animal que no hizo nada por ti, pero Dios que te creó, te cuidó desde niño, te da el alimento, te da tu esposa, te da tus hijos. A Dios sí, insultémoslo, menospreciémoslo. Dios envía a sus servidores a tu casa y tienes que insultarlos, menospreciarlo. Y claro, en el día del juicio tú tienes, Dios, dame la vida eterna. ¿Por qué? Porque te pones exigente. Yo dice, amigo, no. Tú vas a sentir qué es el favor de la vida. ¿Qué es la realidad de la vida? Del fuego eterno. La gente cree que Jesús juega con sus palabras. Jesús dice, no teman al que puede matar el cuerpo, sino teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y él habla de él mismo. Jesús lo hace. Jesús es el que tiene que tomar la decisión difícil de qué, quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Él tiene que juzgar. Y las personas dicen, no, es que Jesús es amor, Él no, nunca me va a echar en el horno de fuego, porque Él es amor. No, ahí donde Jesús se olvida y se transforma en el juez. Y es donde muchas personas van a decir, Jesús, Jesús, yo te busqué, yo hice esto, yo hice esto. Jesús te va a decir, amigo, eso no fue suficiente. Tenías que dar más, porque Jesús dio todo su amor. Le dirá, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Y cuando él dice eso, ya no hay vuelta atrás. La Biblia lo dice, y cuando él lo dice es porque lo va a cumplir. Cuando él lo dice es porque él lo va a cumplir. Es realidad. Cuando él lo dice es porque lo va a cumplir. Es realidad. Entonces, la imagen de Dios, lo que hace el hombre es que humillarla ante un simple demonio, un demonio débil, patético. Es realidad. Ante la bestia. Pero ante Dios, su creador, dice no, a Dios el creador no le doy ni el diezmo, ni le doy nada, yo no le doy nada. Y eso es ser grosero. El hombre se vuelve que grosero, altanero, patán contra Dios. Y Dios tiene que decir, amigo, yo al que amo castigo. Y donde Dios empieza a castigar. Y el castigo duele muchísimo. Duele muchísimo. Esa es la realidad.
Ahora bien, Jesús, Jehová nuestro Dios, le dio la autoridad a Jesús para juzgar. Jesús dijo, Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí está haciendo referencia al hombre. El hombre puede matar el cuerpo. Una persona puede llegar y ¿qué? Dispararme y ya, me mató el cuerpo. Pero yo he trabajado para el Señor. Si muero, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque el Señor lleva mi alma y mi espíritu al cielo. La persona que hizo, me mató el cuerpo. Pero aquí está diciendo, no temáis al hombre que mata el cuerpo. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir. Mira lo que dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él habla de qué? De destruir. ¿Por qué? Porque el fuego te destruye la armonía. El fuego te destruye la armonía. Por eso, muchas personas que han bajado al infierno en forma espiritual dicen, no, es que yo escuché ruidos, pero eran ruidos horribles. ¿Por qué? Porque ellos están siendo que destruidos por el fuego. Y quien toma esa decisión es Jesús. Él tiene que tomar esa decisión difícil de decir quienes van al cielo y quienes van al infierno. Y las personas que van al infierno son numerosas. Y él lo que hace es que destruirte el alma y el cuerpo. Nosotros debemos entender de que en el infierno tú no puedes tener sexo. En el infierno tú no puedes comer. En el infierno tú no puedes hablar con alguien. ¿Por qué? Porque el infierno te está consumiendo, te consumen los huesos y los huesos vuelven y te aparecen. El mundo del infierno está programado ¿para qué? Para ser eterno. ¿Para qué? Para ser un castigo eterno. La gente no cree y cree que Jesús juega con sus palabras y Jesús no juega con las palabras. Jesús dice, miren, yo les voy a dar vida eterna, pero también les puedo dar castigo eterno. Jesús te lo está diciendo y Jesús no juega con las palabras. Él lo dice de forma literal. La gente cree que Jesús juega. Yo les digo, Él no está jugando. ¿Por qué? Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Cuando Él dice que es el alfa, Él está diciendo, yo soy la persona más cruel en todo el universo, pero también soy el más amoroso. Jesús, por eso cuando tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús, te reprendo. Y el espíritu inmundo se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué le tiene tanto miedo al nombre de Jesús? Porque Jesús castiga y Él destruye. Castiga. Los demonios saben que Jesús castiga horriblemente y le tienen mucho miedo a Jesús. El humano no conoce a Jesús, pero Jesús da mucho temor. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega. Es decir, yo soy el más cruel en todo el universo, pero también soy la persona más amorosa. ¿Y Él se encarga de qué? De castigar y de dar el premio a los que andan rectamente. Y deben saber de que la balanza de la justicia siempre tiene que quedar de manera que equilibrada. De manera equilibrada. Si Jesús a uno les ofrece ¿qué? Vida eterna, a los otros les tiene que dar castigo eterno. ¿Por qué? Porque si no la balanza se cae. Si Él quita el castigo eterno y dice, no, yo los voy a destruir, la balanza se cae, la vida eterna se cae y no tiene sentido. Y Él no puede permitir eso porque Él es el juez justo. Él dice, si a uno les doy vida eterna, a los otros también les doy ¿qué? Condenación eterna. Y los va a dejar ahí por la eternidad. Y te lo dice el mismo Jesús. Y las personas dicen, no, Jesús juega. No, Él no juega con sus palabras. Por eso los demonios tienen tanto miedo a Jesús. El pastor no conoce a Jesús. El sacerdote no conoce a Jesús. Los masones no conocen a Jesús. Jesús da mucho temor. Él es el temible. Es realidad. Y Él te ofrece ¿qué? Vida eterna y también castigo eterno. Y tú eres libre de escoger porque a ti nadie te está obligando. A ti nadie te obliga a ir a la iglesia. Ni nadie tampoco te lo impide. Si tú no vas es porque no quieres. Si tú no buscas a Dios es porque no quieres. Y Dios deja, después de todo, ¿quién va a sentir el fuego? ¿Quién va a ser? Tú, tus huesos, tu carne, tu alma, no yo. Yo ya conozco a Jesús. Yo guardo sus mandamientos. Yo ando en su ley. Yo ya conozco el Nazareato. ¿Yo me voy a condenar? Por favor.
¿Dios se va a condenar? No. ¿Jesús se va a condenar? No. Tú te vas a condenar, solamente tú vas a sentir el dolor de la carne. Cuando tú te estrellas y todos vemos, "Uy, esta persona se cayó, se estrelló". Todos decimos, wow, se estrelló, pobrecito. El único que sintió el golpe realmente fuiste tú. Cuando vayas al infierno, el que va a sentir el fuego eres tú. Y Jesús te va a decir, amigo, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario, pero tú me menospreciaste. Tú me menospreciaste. Yo ya no tengo nada que ver contigo. Yo di mi vida por los que también me recibieron. Por los que me desprecian, yo también los tengo por poco. Jesús los echa en el horno de fuego como la basura. La basura se quema. Y Dios les dice, yo lo voy a hacer de forma eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es el más cruel, pero también es el que, el más amoroso. Jesús le demostró amor a la humanidad. El hombre se rebeló contra Dios. Dios lo perdonó. El hombre hizo sentir tristeza a Dios, tanto que se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y Dios lo perdonó. Dios escoge a Israel. Israel se rebela contra Dios. Dios los perdona. Dios les envía a su hijo. Menosprecian a Jesús y Dios vuelve y los perdona. Les da el alimento, les da una esposa, les da el sexo, les da vivienda, les da hermosura, les da dinero. Y aún así el hombre tiene que insultar a Dios. No, estamos muy graves, estamos muy graves. No, la humanidad está muy mal, esa maldad. Y luego dicen, no, Dios es muy cruel porque nos echa en el horno de fuego por toda la eternidad. Dios es justo. Dios es justo. Cada hombre demuestra lo que es. La gente que va a la iglesia dice, no, yo voy a la iglesia porque yo quiero la vida eterna. ¿Quién va a sentir la vida eterna? Tú, tus huesos, tu carne va a decir, yo seguí a Dios, por eso tengo la vida eterna. En la vida eterna vas a poder, ¿qué? Tener esposas, hijos, vas a vivir las veces que tú quieras. ¿Quién lo ganó? Tú no vas a poder, la escritura dice que la salvación es individual. Tú no vas a decir, uy, es que yo trabajé, pero Dios salva, yo le voy a dar mi salvación a otro. Dios dice, no, la salvación es individual, la condenación es individual. Uno- una persona puede decir lo que quiera, puede insultar a Dios todo lo que quiera. ¿Quién se va a condenar? Él, él va a sentir el fuego cuando muera. Yo, lo vamos a mirar y vamos a decir, él va a sentir el fuego en su cuerpo. Nadie más, solamente él. Así lo dice la Biblia. Es realidad.